Se puede sentar, gloria al Señor. Quiero comenzar a hacer con una pregunta y quiero preguntarles, ¿qué tú haces cuando tu fe se enfría? ¿Qué tú haces cuando las pruebas son grandes y quieres callar? Fíjate, el profeta Jeremías es conocido también en la palabra como el profeta llorón. Pero no lloraba porque fuera débil. Él no lloraba porque no tuviera fe. Sino este profeta que Dios levantó en medio de un pueblo que estaba en pecado, que estaba en calamidad, que estaba apartado de Dios, dándole la espalda a Dios. Él sufrió rechazo, este profeta sufrió persecución, este profeta aún recibió burla. ¿Por qué? Por solamente hablar la verdad, por solamente hablar la palabra de Dios. Y Jeremías revela aquí una lucha interna. Él quiso dejar de predicar, él quiso ya dejar de llevar el mensaje, pero dentro de él había algo más fuerte. Dentro de él había un fuego que no se podía apagar. Y ese fuego era la pasión, ese fuego era la convicción y el llamado que Dios había puesto en su vida. Amén. Y él confiesa que la palabra de Dios era como fuego dentro de él. Amén. Ese fuego que es imposible de apagar. ¿Cuántos aquí sienten o tienen ese fuego por Dios? Amén. Hoy también hay muchos que pueden sentir cansancio, que pueden sentir tal vez debilidad, desánimo, o pueden pensar que no vale la pena seguir, que no vale la pena seguir aún sirviendo. Pero cuando Dios enciende el fuego en nuestra vida, cuando Dios enciende el fuego en tu llamado, cuando Dios enciende ese fuego en nosotros, nadie lo puede apagar. Nadie lo puede resistir. Amén. Amén. Yo recuerdo que en cierta ocasión, yo estando en la oficina leyendo la palabra de Dios, tuve una visión y en esa visión veo este altar de piedra que se levanta frente a mí y de momento le pregunto al Señor, ¿qué tú me quieres decir con esto? Y él me dice, a mi altar le falta el fuego. Hoy vamos a hablar cómo mantener tu fuego encendido. Hoy vamos a hablar, y de hecho el título se titula de esta prédica, el fuego que no se puede apagar. Hay un fuego que no es cualquier fuego. El fuego de Dios no se puede apagar en nuestras vidas. Amén. Cuando tú conoces el fuego de Dios, verdaderamente tú no lo vas a dejar apagar. Definitivamente que no lo vas a dejar apagar. Fíjate, la realidad que tenía el profeta Jeremías era que este hombre tenía un cansancio primeramente humano. Y la realidad es que es real el cansancio humano, es real. Fíjate, él había sido golpeado, humillado, él había sido aún puesto en un cepo. Cepo es un material de madera donde usualmente ponían ambas manos de la persona que estaba presa, ¿no? en ese cepo, o sus piernas. Era algo muy humillante, muy doloroso. Y era un sacerdote, fíjese, representando la religión de ese entonces. Un sacerdote que lo llevó ahí porque este sacerdote había sido escogido para como ser guardia del templo, ¿no? Y él lo había puesto y este hombre se enfurece, este sacerdote, por lo que estaba escuchando del profeta Jeremías. Él escuchaba que el profeta hablaba un mensaje de que el pueblo se arrepintiera, que el pueblo tenía que venir a Dios, que el pueblo tenía que arrepentirse de sus pecados. Fíjese, y este hombre le molestaba ese mensaje. Y mira dónde lleva el profeta. El profeta hablando la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque en ese entonces se habían levantado otros profetas a decir otras cosas. Por eso tenemos que discernir la palabra de Dios. Pero yo he escuchado gente que dice, no, si Dios nunca ha levantado un profeta para traer juicio.
No, pero trae advertencia. La palabra de Dios, cuando Dios pone la palabra en el profeta y la palabra de Dios trae una advertencia. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, pero tiene que confrontar al pueblo, tiene que hablarle al pueblo, hablarle con la verdad. Y muchas veces no queremos hablar las cosas en la verdad. Queremos tal vez pasarle como la mano para que la gente no se ofenda. Pero cuando Dios nos llama es porque el Señor quiere que caminemos en santidad delante de Él. Y la verdad es claramente que sin santidad nadie verá a Dios. Es muy claro el Señor con eso. ¿Amén? Pero hoy en día lamentablemente estamos lamentablemente viviendo en una era donde está pasando la mano al pecado. Y el pecado no se le va a pasar la mano. El pecado hay que llamarlo con nombre y apellido. Y decirle fuera. Cortar con el pecado, amén. Porque el pecado nos corrompe, el pecado no nos deja ni aún prosperar en la vida, en cada área, no en el término económico solamente, en cada área de nuestra vida. El pecado es algo que nos aparta de Dios, así sencillo. Aparta tu comunicación con Dios, abre una brecha entre Dios y el hombre, amén. Y Jeremías, fíjese que llega el momento al punto de decir: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Fíjese al punto que había llegado el profeta por causa de hablar el mensaje que Dios le había mandado hablar. A veces me pasa a mí. Yo estoy preparando un mensaje, yo, Señor, cuando me pongo después a leer todo el mensaje, este mensaje como que, uy, Dios mío, pero el Señor me deja saber. Es que un día cuando me habla me dice: oye, es que tienes que hablar en la santidad. Tú tienes que hablar lo que yo pongo en tu corazón, amén. Yo no puedo basar un mensaje en mi propio concepto, mi propio intelecto, ni mis propias emociones, porque las emociones nos traicionan, amado. Las emociones traicionan al ser humano, pero cuando tú tienes convicción de la palabra, cuando tienes convicción en quién tú has creído, Dios pone en ti el querer, como acá dice la palabra de Dios. Él lo va a poner, amén. Él está buscando un vaso para derramar su gloria, amén. Él está buscando a alguien que se levante para que pueda interceder por su pueblo, bendito Dios. Y Jeremías estaba cansado, amado. Igual que él, muchos creyentes hoy en día estamos cansados. Nos podemos hasta sentir con el deseo de rendirnos, de no querer avanzar. Por ejemplo, un pastor cansado, un líder criticado, un cristiano que lucha con problemas familiares o problemas económicos. Esto es para todos. Todos pasamos, no hay uno exento que no pase por ciertas situaciones. Amén. Ninguno. Y el ejemplo bíblico. Hay un profeta, el profeta Elías. Este hombre, este gran profeta de Dios que mató a 450 Baales. Profetas del mal. Y él los degolla a tal extremo que llegó cansado, se sintió agotado. Aún los grandes hombres de Dios se cansan. El creyente en cierto momento puede experimentar un cansancio o un deseo tal vez de no continuar. A todos nos ha pasado, amado. Que te pase a ti o a mí no es nada. Si vemos en la palabra ejemplo de personas con relación con Dios que también se sintieron de esa forma. Amén. Así que el cansancio es humano, pero el cansancio no es el final. Aquí. El cansancio es humano, pero el cansancio no es el final en nuestra vida. Amén. Mira, Dios no se ofende cuando reconocemos nuestro cansancio. Él no se va a ofender por eso. Él entiende nuestra fragilidad. Él entiende nuestra condición humana. Amén. Pero tampoco nos deja que ese estado permanezca en nosotros. Él nos levanta. Si tú quieres que Él te levante, Él te va a levantar. Y Él nos recuerda que su propósito sigue en pie. Jesús mismo dijo: venid a mí, los digo que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y el profeta Isaías dijo, que en Isaías 40, 29 al 31 dijo: Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza a aquel que no tiene ninguna. Amén. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes tropiezan y caen. Pero los que esperan en Jehová, los que esperan en el Señor, tendrán nueva fuerza.
Renovarán alas como las águilas, caminarán y no se fatigarán. Oh, bendito Dios. Correrán y no se cansarán. Amén. Así que ahí vamos tú y yo. Amén. Tú puedes decir, Señor, estoy cansado, pero renueva mi fuerza. Aún dice la Biblia que el que no tiene, que se la multiplica, te da nuevas fuerzas. Amén. El fuego de Dios es lo profundo. El fuego de Dios en lo profundo de tu ser. Mira, Jeremías testifica, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. El fuego representa en la palabra el Espíritu Santo de Dios. Y aún Jeremías quiso callar, pero el fuego que tenía en todo su ser, lo empujaba a hablar, lo empujaba a decir, porque el Espíritu Santo ponía en él todo lo que ve, todo lo que oye, lo ponía en él para que hablara. A mí, lo que yo del Padre, obviamente. Entonces, la palabra en el profeta era más fuerte que aún su voluntad. Cuando el Espíritu Santo llena tu vida, no puedes intentar ocultarlo. Una persona llena del Espíritu Santo no puede callar, no puede ocultar aún lo que tiene dentro de sí. Amén. Es que no puedo ocultarlo porque es evidente. Se nota, amén. Se nota en tus palabras, se nota en tus acciones, se nota en tu pasión por el Señor. Una persona llena del poder del Espíritu Santo es que se nota, que tiene el fuego, se nota en él, bendito Dios. Qué hermoso fue cuando yo recibí ese fuego en mi vida. Fue algo que vino así del cielo, y me tomó pero cayó, que inundó todo mi ser. Y yo me sentía como flotando en las nubes. Qué hermoso. Amado, en el mundo natural también pasa lo mismo, ¿sabes? Te voy a dar el ejemplo de un volcán. Un volcán en erupción. Ustedes han visto por ahí volcanes que están como apagados, ¿verdad? Pero mire esto. El volcán puede estar apagado hacia simple vista. Amén. Pero aunque la superficie pueda parecer tranquila, pueda parecer como que no se ve nada, la lava arde debajo de ese volcán. Y tarde o temprano va a encontrar una salida. Tarde o temprano va a ser evidente su manifestación. Así es la palabra de Dios en el creyente. No se puede contener, no se puede apagar. Cuando Dios pone el fuego en ti, nadie lo puede apagar. Amén. Nadie puede apagar el fuego de Dios que ha puesto en tu vida. Amén. Creo que yo ahorita ayudaba mucho testimonio aquí. Una vez estaba en otra iglesia y era un servidor, y recuerdo que se levantaron 2 personas contra de mí por lo que yo manifestaba en la iglesia. Y empezaron a decir, no, eso fue para el libro de los hechos, pero ya eso no existe. Eso que tú tienes, eso no existe. Entonces, yo recuerdo que ese día yo me fui para mi casa y yo, Señor, la vi en mi iglesia tirándome. Pero sabes que en la madrugada, a las 3 de la madrugada, Dios me despierta con este cántico: el fuego que yo he puesto en ti, nadie lo va a apagar. Amado, era un coro que yo hacía tiempo que no cantaba. Y eso me dejó ver que cuando Dios pone el fuego en nuestra vida, es que nadie lo puede apagar. No lo puede apagar ni aquel que quiere humillarte, ni aquel que quiere hablar palabras ofensivas ante ti, ni aquel que se quiera burlar, como hicieron con Jeremías. A Jeremías le dieron, lo apalearon, lo golpearon, lo injuriaron. ¿Qué no le dijeron para que se callara la boca? Pero Jeremías tenía que hablar. Oye, era que tenía que hablar. ¿Sabes que en el libro de los Hechos pasó esto con los apóstoles? Cuando el Sanedrín los viene y los mete presos y le dice: ¿por qué ustedes están predicando a Jesús? Les prohibimos que predique. Yo digo, nosotros no podemos apagar, no podemos callar lo que se nos han mandado a decir. No podemos. Tú no puedes callar lo que Dios ha puesto en tu vida. Tú y yo evidenciamos el amor de Dios, evidenciamos el fuego de Dios en nuestra vida.
Y como es evidente, es notable, es natural que alguien te diga, óyeme, tú puedes orar por mí. Oye, yo necesito que tú, lo que tú tienes, yo necesito algo. ¿No te das cuenta? A veces la gente está por ahí como sin esperanza, sin fe, buscando una palabra, un consejo, y a veces lo buscan de personas en quienes menos deben de recibir un consejo. Pero cuando se llega con una persona que demuestra el poder de Dios, que tiene a Dios consigo, tú le das un consejo que realmente va a levantar su espíritu, va a levantar su alma, amén. Entonces, cuando la palabra de Dios está en ti, aunque intentes detenerte, algo en lo profundo te va a decir, no puedes callar, sigue adelante. De hecho, el fuego impulsa a seguir a lo que Dios te ha llamado, a la misión. Jeremías no habló porque quiso, sino por lo que Dios había puesto en él, por lo que Dios lo llamó. Por eso Jeremías hablaba. Jeremías decidió seguir hablando. Él decidió aún seguir predicando la palabra a pesar del precio del desprecio. Mucha gente a veces nos desprecia por lo que decimos. Nos desprecian por lo que hablas. Los apóstoles en Hechos 4:20 dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. De hecho, ¿sabe que Martin Luther King, este señor que era activista, pastor también bautista, él dijo algo muy interesante? Escuche. En cierta ocasión, él dijo, porque usted sabe que él se levantó contra la barrera racial que había en esta nación. Y él dice en cierta ocasión, si un hombre no ha descubierto algo por lo que vale la pena morir, no es digno de vivir. Te voy a repetir. Si un hombre no ha descubierto algo por lo que vale la pena morir, no es digno de vivir. ¿Por qué? Porque él sabía el fuego que había en él, que lo llevó a transformar, a impactar a una nación. Sabemos que a él lo asesinaron, ¿verdad? Como le pasó a Charles Kirk hace poquito, allá en Utah. Murieron, pero murieron ¿qué? Defendiendo la causa, defendiendo el evangelio. Otra persona que también me llama la atención, ¿se acuerda de Thomas Alva Edison? Obviamente usted y yo no estábamos para ese tiempo, pero por la historia sabemos quién fue. Fue este científico que descubrió la electricidad, ¿verdad? Pero mire qué interesante. A él una vez lo injurieron y le preguntaron, ¿por qué usted falló más de 1000 veces intentando crear la bombilla eléctrica? Y le preguntaron, ¿verdad? Y él dijo, yo no fracasé 1000 veces, sino que encontré 1000 formas de cómo no hacerlo. Muchas veces nosotros intentamos las cosas varias veces y nos rendimos. Nos rendimos, no queremos seguir, tiramos la toalla, sacamos la bandera blanca, me rindo. Pero este hombre, tenemos electricidad, tenemos luz, porque este hombre siguió intentándolo. Nadie lo paró. Dígame usted, ¿podemos llegar a un extremo así de intentar la cosa tantas veces que ya nos rendimos? Y no queremos seguir en la vida, nos quejamos, pero él vio él vio lo que Dios había puesto en él de otra manera. Esto no es que estoy fallando, esto son maneras de no volver a hacerlo. Oye, si hay algo en la vida que muchas veces tenemos que entender, que hay veces que los fracasos nos sirven de ejemplo para avanzar. No lo veas como un fracaso, míralo como una experiencia para saber no volver a hacerlo, para no volver a ir atrás. La obediencia al llamado de Dios impacta no solo nuestra vida, sino también la de generaciones. Siempre dejaremos un legado a los que vienen detrás de nosotros. Jeremías nos enseña que el cansancio es real, sí, amado. Pero el más real es el fuego de Dios en nuestros huesos.
es en nuestra vida ese fuego. Nos recuerda que no fuimos llamados por casualidad. Hoy yo venía hablando con mi esposa cuando venían, estuvimos orando, ¿verdad? Y en la oración que estábamos haciendo esta mañana, yo le decía, mi amor, ¿no te das cuenta? Todas las cosas que hemos vivido, de hecho, aquí hago un paréntesis, la semana pasada, la semana que no estuvimos aquí, porque tuve que ir a Orlando, Florida, a mudar a mi hija, y aproveché y compartí con ella también unos días. De ahí nos fuimos, mi esposa y yo, a Miami, donde había unos discípulos que nos estaban llamando porque querían hacer un servicio en su casa. Y, amado, mira cuando el fuego de Dios está en ti. Después que cenamos, nos sentamos todos en la sala y queríamos compartir algo, ¿verdad? Pero todavía el anfitrión nos había puesto de acuerdo si era por ciertas cosas, ¿no?, que había, cómo íbamos a desarrollar la dinámica. Pero bueno, veo a este joven alto que de momento se quiere ir, se despide de su papá y se quiere ir. Y algo dentro de mí me dice, para ese joven, deténlo. Y yo le hice caso al Espíritu Santo y lo detuve. Le dije, ¿para dónde vas? No, me voy para el gimnasio, un gimnasio 24/7, ¿no? Yo dije, ¿podía darme unos minutos? Tengo una palabra que quiero compartir y me gustaría que tú la escucharas. Le dije, pues está bien, me dijo. Fue y se regresó y se sentó a su lugar. Y entonces yo no esperé aún ni que el anfitrión me presentara. Yo me levanté y Dios fue como un sprint que había en mí. Me levanté y ahí empecé a dar la palabra que Dios me dio. Y entonces, para hacerle cuento largo corto, cuando cada estoy terminando de predicar, él sale. Pero ¿sabe qué? Yo empecé a administrar los que estaban ahí. Y yo dentro de mi Señor, yo sabía que ese joven necesitaba aún arrepentirse. Y yo, aún ministrando, el Espíritu Santo estaba dentro de mí gimiendo por ese hombre, por ese muchacho. ¿Sabe qué? Él viró. No llegó al gimnasio. Dice que algo dentro de él le decía, regresa, regresa. Y cuando él regresó, el fuego, el poder de Dios cayó sobre ese muchacho. Se arrepiente. Ahí le imponemos mano, oramos por él. ¿Y sabe qué? Bajamos a las aguas, a la piscina. Así yo como estaba de vestido, me quité la más que los tenis, las medias y nos metimos en la piscina y él lo bautizamos. Cuando lo estoy bautizando, él se empieza a liberar. Y él empieza a liberarse. Y bueno, ese muchacho salió de ahí, amado, transformado su rostro. Transformado. Y me dice, pastor, ¿sabe qué me estaba a mí oprimiendo? Porque había un espíritu de muerte, me estaba rondando, que Dios me permitió verlo. Y le dije, ¿tú sabes que tú tienes un espíritu de muerte? Me dijo, sí. Si yo estoy escuchando una música mundana, otra música del mundo, que me tenía loco, me dijo. ¿Sabe qué, pastor? De ahí en adelante no voy a escuchar esa música, me dijo. Voy a escuchar música cristiana que adore al Señor. Porque me siento diferente, me decía. Me siento como que volví a nacer nuevo, me decía. Algo en mí me ha pasado. Y es que cuando llega el poder de Dios sobre el ser humano, es que el poder de Dios te cambia y te transforma. No es que empieza, es que lo transformó y lo cambió en un momento. Otro día fuimos a otro lugar y cuando estamos orando, que me llevaron, había una persona que tenía una atadura de un espíritu de espiritismo, de brujería, santería. Yo estoy orando y el Señor, yo quiero sentir tu fuego, pero fuego en mis manos. Y empecé a sentir cosas en mis manos, ¿verdad? Ese fuego, pero bueno. Cuando llegó el turno que me dieron para ministrarle, nada más que le doy un abrazo a la persona, sintió un fuego ella que dijo, pero qué calor hacia aquí. Y el aire estaba encendido en esa casa que estaba frío. Y ella empezó a sentir un fuego en su vida. Un fuego que decía, pero ¿qué es esto? Y era el fuego de Dios que vino a ¿qué? A purificarla, que vino a quemar todo vestigio de pecado, de atadura en el ser
humano. Ese es el fuego de Dios en nuestra vida, amado. Es que hay que evidenciarlo. Otra persona. Amado, Dios hizo cosas extraordinarias. Muchas veces nosotros tal vez no tenemos las expectativas esperadas porque a lo mejor no estamos orando como conviene. Señor, hoy yo quiero sentir en este servicio que tú hables, que tú me ministres, que tú hables a mi vida, que tú me digas qué cosas todavía tengo que hacer. Porque siempre Jesús nos va a decir, oye, todo está muy bien, pero una cosa te falta. Hay algo que todavía nos falta. El fuego nos recuerda que no fuimos llamados por casualidad. Aquí nadie ha sido llamado por casualidad, ¿no? Eso está escrito ya en los cielos, hace rato. Nos impulsa, el fuego nos impulsa a hablar aunque tengamos miedo. Yo era uno que era un cobarde para hablar, créame. Era un cobarde que yo recuerdo que cogí un micrófono y me temblaba todo mi cuerpo, todo mi ser. Era una cosa terrible. Amado, cuando vino el fuego de Dios a mi vida, eso, aún siempre haciendo la salvedad, siempre cuando me paro a predicar, siempre hay un temor en el corazón, pero es un temor a Dios, es un temor porque sabemos a lo que vamos y es de respeto hacia aquel que nos ha llamado a hablar lo que tenemos que hablar. Yo digo siempre a mi Señor, ponga en mi palabra que el pueblo necesite, no que sea palabra humana, sino palabra que venga de ti, que edifique, que exhorte, que levante, que transforme, que nos sane, que nos liberte. Amén. El fuego nos sostiene cuando pensamos rendirnos. Amado, hay veces que te ha pasado por mi mente un flash. Ya, tira la toalla. Ya, deja de hacer lo que estás haciendo. Ya, como que dice, ya deja, suelta, pero no. Dice la palabra de Dios. Y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Yo lo ato y lo llevo cautivo a Cristo Jesús. Ese pensamiento no va a prosperar en mi vida. ¿Cuántos daños nos tira el enemigo cada rato? Montones. ¿Y a dónde vienen? Aquí. Hoy más que nunca necesitamos creyentes que no callen. Amado, podemos hacer la diferencia donde quiera que vayamos. El viernes tuvimos una reunión los caballeros. Qué hermoso fue, porque hablamos temas que salieron como decimos en Puerto Rico, de la manga production, ¿no? Usted sabe, en otras palabras, hablamos temas que fueron espontáneos, amén, pero temas muy buenos, muy edificantes, amén. Hablamos, nos gozamos, comimos, la pasamos muy bien, pero fueron temas que nos edificaron. No hablamos temas babosadas, por decirlo así. Hablamos cosas que teníamos que hablar los caballeros. Y todavía hay cosas más que tenemos que hablar, pero será en otro episodio de otro día por el mismo canal y bueno, ya a la misma hora. ¿Vale? Como decimos nosotros, nos pusimos al día. Al día, ¿verdad? Amén, amén. Sí, así es, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que el fuego de Dios arda en nuestra vida? Y con esto termino. Amado, si hay algo, usted sabe que cuando esta gente que van de camping muchas veces, o los Boy Scouts que se hagan los niños cómo hacer fuego con esos palitos, usted sabe que después que usted va haciendo, que empieza como el fuego al arder, usted va haciendo la fricción con los palitos, usted tiene que soplar el fuego, ¿verdad? Sabe que el oxígeno es el alimento, el oxígeno es aquello que es como el alimento del fuego espiritual. Así mismo, en Hechos 4:31 vemos que los discípulos después de orar fueron llenos o revestidos del Espíritu Santo. Dice que el lugar donde estaban ellos tembló. La oración es importante. Y me gustó lo que ven los caballeros allí, acerca de la oración, ¿verdad? Que hay mucha gente que no está orando. No oramos como conviene. La palabra de Dios también es otra manera de hacer que el fuego arda en nuestra vida. La palabra de Dios como leña que alimenta el fuego. Por eso Jeremías decía, en mi corazón
hay un fuego que arde, un fuego ardiente que arde que yo no puedo contenerlo, detenerlo, ¿verdad? La adoración genuina también hace que tu fuego se mantenga en tu altar. ¿Saben? En el Antiguo Testamento, en Levítico 6:13, el altar del Antiguo Testamento, el fuego no debía nunca de apagarse, fue lo que Dios me mostró. Y cuando tú adoras, tú mantienes el fuego de Dios encendido en tu altar, en ese lugar de adoración. Y por último, la comunión entre nosotros, entre hermanos. La comunión con otros creyentes hace que el fuego de Dios no se apague como un carbón. ¿Sabe qué? Les voy a contar esta pequeña terminal. Esta historia pasó. Un pastor visita, aquí en Estados Unidos visitó a uno de la iglesia que hacía tiempito que había dejado de ir a la iglesia y lo visita en un invierno. Dice que llegó al lugar, se sentó frente a él, pero se puso a mirar el fireplace, como la chimenea, y dice que cogió unas pinzas, cogió un carbón de ahí, de la leña, lo cogió y lo puso aparte. Y viene la otra persona y dice: oye, pero se está apagando el carbón. Y él le dice: exactamente, nos pasa a todos aquellos que nos alejamos de la comunión entre los hermanos. Por eso la palabra exhorta en Hebreos 10:25, y no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque cuando nos congregamos, ahí está el fuego de Dios. Cuando nos congregamos, nos mantenemos en el calor. Retiras tú un carbón de la hoguera, se va a apagar, pero vuelve y lo pones, se enciende. Así nos pasa al ser humano. Así mismo nos pasa. Nos sacan de la congregación, amado, nos apagamos. ¿Cuántos no se quieren por ir pastorear solos? Dice la palabra claramente que una oveja fuera del redil es presa fácil de las bestias, del lobo, del oso y del león. Presa fácil. En manada no, juntos no. Por eso una iglesia unida, una iglesia que ora, una iglesia que busca de Dios, es una iglesia en el poder del Señor. Y dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Amén. Así que la comunión con otros va a hacer que tu carbón, que tu fuego se mantenga ardiendo en tu vida. Amén. ¿Has sentido el deseo de rendirte? ¿Has sentido el deseo de dejarlo todo? ¿Has sentido el deseo de regresar atrás? Hoy el Señor quiere reavivar tu fuego. Ese fuego en tu interior. No importa lo que enfrentes. No importa si tu espíritu te da la fuerza para continuar adelante. No te rindas. No mires hacia atrás. Mira, como dice el apóstol Pablo, lo que está por delante. Decía él, que es más glorioso que lo que queda atrás. Así que, si hoy te has enfriado, el altar está abierto para que vengas. O vamos a poner todos en pie mismo, todos pie, le va a hacer la mano mismo. Voy a orar por ustedes. Voy a orar para que ese fuego de Dios se mantenga en su vida. Amén.